Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les invito a que se pongan en pie ahí en su casa y los que están aquí, para que podamos ministrar al Señor con todo nuestro corazón, esperando no solo que Él reciba nuestra ofrenda, sino recibir también algo fresco de Él. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Gracias te damos esta noche, Señor, por el privilegio que nos das de estar de pie y el privilegio que nos das de poder alabarte, exaltarte, darte loor y gloria a tu nombre. Recibe, Padre, nuestra adoración, recibe nuestro sacrificio de alabanza y haz algo fresco esta noche en medio de tu pueblo. Amén. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, a tierra de Canaán. A los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti y para mí. A los presos libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, a tierra de Canaán. A los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti y para mí. A los presos libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, a tierra de Canaán. A los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti y para mí. A los presos libertad, a los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti y para mí. A los presos libertad. Vence al enemigo, llévanos en victoria, muestra tu gran poder. Con tu ayuda
a ti, Señor. Vence al enemigo, llévanos en victoria, muestra tu gran poder. Con tu ayuda podremos conquistar nuevas tierras y clamamos. Vence al enemigo, llévanos en victoria, muestra tu gran poder. Con tu ayuda podremos conquistar nuevas tierras y clamamos a ti, Señor. A los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti y para mí. A los presos libertad, a los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti y para mí. A los presos libertad, a los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti y para mí. A los presos libertad, a los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti y para mí. A los presos libertad. Hazlo, Señor, hazlo en esta noche. Oigo al Salvador llamando, oigo al Salvador llamando, oigo al Salvador
Damos gracias, Señor, porque estás dispuesto a ir con nosotros siempre, en los montes y en los valles, en cualquier camino que andamos. Tu presencia nos da seguridad, es un refugio y nos acompaña continuamente. Que en estos días podamos responder, Señor, a esa invitación que nos haces continuamente de permanecer cerca de ti, Señor, cerca de tus altares. Que podamos ser un pueblo que responda a tu invitación diaria y continua de estar cerca de ti, por favor. Gracias, amado Padre, gracias te damos. Amén. Esta noche tenemos un invitado aquí en la reunión y es nuestro hermano Juan Domingo Alurralde. Él está pastoreando, algunos ya lo conocen, en el país de Bolivia, y vamos a dejarle lugar para que él nos comparta la palabra del Señor. Bienvenido, hermano. Buenas noches, hermanos. Pueden tomar asiento. En Isaías 43:4, el Dios de Jacob dijo lo siguiente de Jacob: no temas, porque yo te redimí. No temas, porque yo estoy contigo. A mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable, y yo te amé, y daré naciones enteras por tu vida. En el Salmo 47:4, el Señor habla de la hermosura de Jacob, al cual amó. El Señor dice que a sus ojos Jacob fue de gran estima, honorable, hermoso, y él amó a Jacob.
Porque Jacob fue de gran estima, honorable y hermoso a los ojos del Señor, siendo como fue. Sabemos que él fue un hombre torcido. Desde el vientre de su madre estuvo peleando con su hermano por la herencia. Luego se aprovechó de una debilidad de su hermano y le compró la primogenitura. Luego engañó a su papá para obtener esa bendición. ¿Qué fue lo que a los ojos del Señor lo hizo honorable, de gran estima, siendo como fue? Por naturaleza nosotros somos como Jacob, torcidos, engañadores, mentirosos. Pero como Jacob también podemos llegar a ser, a los ojos del Señor, de gran estima, honorables, hermosos y amados por el Señor. Consideremos algunos aspectos en la vida de Jacob que lo llevaron a ser honorable, lo llevaron a ser de gran estima, hermoso y amado a los ojos del Señor. En Primera de Samuel 22:14, la escritura dice: entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre? Es la misma palabra hebrea, honorable, en tu casa. O sea, David llegó a ser un hombre ilustre, honorable, en la casa de Saúl. Y una de las razones por las que David fue honorable a los ojos del Señor en la casa de Saúl fue que, teniendo todo a su disposición, todo a su alcance, para darle un golpe de estado a Saúl, no lo hizo. Dice la escritura que David se portaba prudentemente, que Saúl lo puso sobre gente de guerra, o sea, tenía soldados a sus órdenes, que David era acepto a los ojos de todo el pueblo y también era acepto a los ojos de los siervos de Saúl. La escritura dice que Jehová estaba con David y que todo Israel y Judá amaba a David. Con un poco de maquinaciones, con un poco de intrigas, para David hubiera sido relativamente fácil darle un golpe de estado a Saúl, quitarlo del trono, del reino, tal vez exiliarlo o de una vez matarlo y asumir el reino, asumir el trono. David ya había sido ungido como el próximo rey de Israel. Además del aprecio del pueblo, además de tener guerreros
a sus órdenes, él también contaba con la ayuda de 2 hijos de Saúl. Con Mical. Mical amaba a David. Y con Jonatán. Jonatán sabía que David era el próximo rey de Israel. Que David había sido escogido por Dios para reinar sobre Israel en lugar de su padre. Lo sabía y lo aceptaba, estaba de acuerdo. Incluso hizo un pacto con David. Para asegurar un segundo lugar en el reino para él. Teniendo todas esas cosas a su favor, David no le dio golpe de estado a Saúl. Lejos de maquinar y conspirar para hacerse del reino, se sometió al camino que el Señor había escogido para ser preparado como el próximo rey de Israel. Se sometió al desierto, se sometió a la espada que circuncida el corazón. Y en una ocasión, cansado de la persecución de Saúl, viendo que tarde o temprano iba a perder la vida, decidió refugiarse en Moab con toda su familia. Y el Señor le mostró misericordia y le dijo: no es tu lugar. Tu lugar es el desierto de Judá. Y como dice el dicho, sin decir pío, regresó al desierto de Judá a seguir siendo perseguido por Saúl. Jacob, él se usó de maquinaciones, de conspiración. Él usó todo lo que estaba a su alcance, el brazo de carne, para hacerse de la herencia. Pero lo único que consiguió fue más dolor y lágrimas. Pero, al igual que David, se sometió a todos los tratos del Señor, a todo el camino del Señor para llegar a recibir la herencia. Y creo que fue una de las cosas por las cuales llegó a ser honorable, de gran estima, hermoso y amado a los ojos del Señor. ¿Pueden imaginarse ustedes la actitud del problema, lo que pasó, lo que hubo en el corazón de Jacob al día siguiente de su boda? Cuando se despierta y ve que Raquel no era Raquel, que Raquel era Lea. Imagínense la sorpresa, la frustración. Jacob había trabajado 7 años para obtener ese galardón, esa recompensa, para poder casarse con Raquel. Y de pronto se da cuenta que se había casado con Lea. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación? Algunos tal vez hubieran retado al suegro a un duelo de caballeros, ¿no? De esos donde se ponían espalda con espalda, contaban 10 pasos, daban la vuelta y ¡pum! A ver quién acertaba
tal vez era con arco, con flecha, con honda. Otros tal vez bajo el influjo de un poco de mosto se hubieran agarrado, pero duro, a golpes. A mí nadie me hace esto. Otros tal vez hubieran disimulado bastante bien su enojo, su frustración, pero por dentro hubieran estado maquinando la manera de desquitarse del suegro, tal vez pensando cuándo puedo darle su veneno. Pero primero hay que asegurarse que el testamento esté a mi favor. Otros hubieran hecho como la historia cuenta de los tiempos antiguos aquí en México. Hubieran sacado el mejor de sus caballos, hubieran pasado por la puerta de la casa de Raquel, la hubieran arrebatado y hubieran escapado. Pero Jacob se humilló, perdonó a Labán, siguió bajo la disciplina del Señor que estaba siendo dada a través de la mano de su tío Labán. Y ahí permaneció con su suegro hasta que el Señor le dijo que era el tiempo de regresar. 20 años con el tío Labán. 10 veces dice la escritura que el suegro le cambió el salario, y no precisamente para aumentarle el sueldo, sino para rebajárselo. Proverbios 13:18 dice: el que guarda la corrección recibirá honra. Es la misma palabra honorable. El que guarda la corrección será honorable, de gran estima, hermoso, amado por el Señor. Y guardar la corrección no es algo fácil para el corazón humano. Media vez que alguien tiene que tratar, tal vez el jefe en el trabajo, tal vez el maestro en la escuela, tal vez el pastor en la iglesia, media vez que alguien que está en una posición de autoridad sobre nuestra vida tiene que tratar con algún problema en nosotros, uno se defiende como gato boca arriba, ¿no? Con todo lo que puede, no es algo fácil. Pero si guardamos la corrección, si aceptamos la corrección, si aceptamos la mano del Señor obrando en nuestra vida, disciplinándonos a través de la mano de otros, llegaremos a ser hermosos, honorables a los ojos del Señor. El que guarda la corrección, el que acepta la disciplina, dice Hebreos, que es un hijo legítimo, no un bastardo. Someternos a los tratos del Señor, no rehusar la cruz, nos hace honorables, de gran estima, hermosos, amados por el Señor. Ahora, en segunda de Samuel 23, versículos 19 y versículo 23, dice la escritura lo siguiente: él, dice, era el más renombrado. Está hablando de Abisai. El versículo 29 de segunda de Samuel 23. Él dice, era el más renombrado,
honorable es la palabra renombrado. El más renombrado u honorable de los 30, que llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. O sea, Abisai dice era renombrado, honorable, pero no igualó a los 3 primeros. Y luego hablando de Benaía, también dice que fue renombrado, honorable, igual que Abisai, entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Estos 2 hombres, parte de los valientes de David, fueron honorables, llegaron a ser honorables, pero no igualaron a los 3 primeros. ¿Qué significa eso? Que los 3 primeros fueron más honorables que ellos, porque si ellos son, pero no los igualan, quiere decir que los otros son más honorables, muy renombrados, honorables, por las batallas que pelearon, por las hazañas que hicieron, pero no como los 3 valientes. Esos 3 valientes fueron más honorables que estos 2 hombres. ¿Y por qué esos 3 valientes llegaron a ser más honorables, más distinguidos que todos los demás valientes? Según la Escritura, porque ellos menospreciaron, arriesgaron su vida, irrumpiendo en el campamento de los filisteos para sacar agua del pozo de Belén y llevar esa agua para que David pudiera beberla. Dice la Escritura que un día David dijo: oh, cuánto deseo beber del agua de ese pozo de Belén. Y los 3 valientes, el pozo de Belén estaba en manos de los filisteos. Llegaron al campamento de los filisteos, llegaron al pozo de Belén, sacaron el agua y se la trajeron a David. Los enemigos, seguramente los filisteos, no iban a quedarse de brazos cruzados. No iban a luchar para impedir que esos 3 valientes llegaran y sacaran el agua. O sea, los filisteos no iban a decirle: ah, sí, muchacha, ahí está el agua, llévensela a David, no hay ningún problema. Bueno, podían haber hecho eso a menos que le hubieran echado un poco de veneno al agua, ¿no? Llévensela, que la beba toda de una vez. Pero así es hasta el día de hoy. Es una batalla diaria ir al pozo de Belén y sacar agua para saciar la sed de nuestro Rey. Él tiene sed del agua del pozo de Belén. Los enemigos van a tratar, o siempre tratan de impedir que saquemos esa agua del pozo. Pero si queremos llegar a ser honorables, de gran estima, hermosos, amados por el Señor, tenemos que luchar esa batalla y ganarla, y acudir cada mañana y cada tarde al pozo de Belén y sacar agua del pozo para dársela a nuestro Señor. Y sí hay muchas batallas. Algunos confrontan unas batallas más fuertes que otros. Algunos ya han llegado a cierta estabilidad en su tiempo de búsqueda y holocausto continuo por la mañana y por la tarde, pero otros no. Otros hermanos, otras familias tienen luchas, tienen batallas, tienen problemas. Siempre hay algo que se atraviesa. Siempre hay algo que les quita la paz. Siempre hay algo que hacen que ese tiempo no sea el mejor tiempo que uno debe pasar por las mañanas y por las tardes con el Señor. Siempre hay batallas, pero debemos pelear esa buena batalla cada mañana y cada tarde,
tenemos la oportunidad de menospreciar nuestra vida, de no quedarnos cómodos en la cama, sino levantarnos y sacar agua del pozo para darle de beber, para saciar la sed del Señor. Los enemigos se van a oponer. Ellos no van a quedarse de brazos cruzados, pero tenemos que menospreciar nuestra vida para sacar agua del pozo. Y a veces los enemigos lo que hacen es empezar a bombardear nuestros pensamientos, tratando de que nosotros no pongamos nuestra mente en el Señor y en su búsqueda. Proverbios 27:18 dice: el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra, será honorable a los ojos del Señor. Y los 3 valientes, ellos sobrepasaron, según la Escritura. El testimonio que el Señor da de esos 3 valientes es que ellos fueron los 3 más valientes de todos los valientes de David. Ellos fueron más honorables que todos los demás, porque vieron por los intereses de su Señor. Y el interés de nuestro Señor es que le demos de beber, que saciemos su sed. Si lo hacemos diariamente, llegaremos a ser honorables a sus ojos, aunque seamos todavía torcidos, aunque estemos todavía llenos de fallas, de errores, y aunque tengamos muchas necesidades, a los ojos del Señor llegaremos a ser honorables. Hablando de Jacob, en el inicio de su viaje, cuando él estaba saliendo de Canaán, encontramos a Jacob ungiendo la roca. Es una figura semejante a darle de beber, o sea, ministrando al Señor. Luego, en su caminata hacia la tierra del tío Labán, Jacob se encontró con un pozo y vio que allí había unos rebaños reunidos. Empezó a hablar con los pastores y les preguntó por qué no le dan de beber a los rebaños. Y le explicaron que la piedra que tapaba el pozo no podía ser removida hasta que se juntaran todos los rebaños. Y de pronto apareció Raquel, y parece que fue amor a primera vista. Y cuando él vio a Raquel, dice la Escritura, que quitó la roca que tapaba el pozo y dio de beber a los rebaños. El Señor está esperando que todos los pastores y los rebaños lleguen a la unidad para abrir el pozo y dar de beber a los rebaños. Pero por amor de su esposa, el Señor, aunque los pastores y los rebaños no estén reunidos, lejos de eso, muchas veces muy divididos, cada quien por su lado, cada quien tratando de ser el mero bueno, por amor de su esposa, Él ha abierto el pozo para dar de beber al rebaño de su esposa. Jacob llegó a ser honorable, de gran estima, hermoso a los ojos del Señor, por el pozo que abrió y que dejó como heredad a sus hijos,
para que ellos bebieran de ese pozo y alimentaran al rebaño. Jacob también vio por los intereses de su señor, aunque su señor era un pícaro. Él trabajó fielmente para Labán. El mismo Labán lo reconoció y le dijo: he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y algo que Jacob hacía o hizo fue asumir todas las pérdidas del trabajo. Lo arrebatado por las fieras, lo robado, él lo pagaba. Jacob fue honorable a los ojos de su señor, porque vio por los intereses de su señor. De Samuel, la escritura también dice que fue un hombre insigne o un hombre honorable, que todo lo que él dice, así acontece sin falta. Imagínense qué reputación. Todo lo que Samuel decía, acontecía, sucedía. Y esa palabra insigne en 1 de Samuel 9:7 dice: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Esa palabra es la misma palabra hebrea honorable. Todo lo que él dice acontece sin falta. ¿Y cómo llegó Samuel a ser un hombre de esa talla? Tan honrado por el Señor, que todo lo que él decía se cumplía tal como él lo decía. El camino para él no fue un camino fácil. Samuel, siendo un niño pequeño, experimentó una separación dolorosa. Fue separado de sus padres. Perdió la bendición de estar en la casa de sus padres, de estar al lado de sus padres todos los días, de crecer bajo el cuidado de ellos. Cuando él fue separado de sus padres, era un niñito. No era ni siquiera un adolescente ni un joven. Esa separación para él, esa separación que experimentó de sus padres, pudo haber sucedido entre los 3 y los 5 años. No tenía más de 5 años cuando su mamá lo llevó y lo entregó a Elí en el templo. No fue un camino fácil para él. Un hombre que conocía al Señor, que llegó a conocer al Señor, ya en su edad anciana, dijo lo siguiente: el Señor me ha quitado muchas bendiciones, pero cada bendición que me ha sido quitada por el Señor, el vacío que dejó esa bendición ha sido ocupado por el Señor mismo. Seguramente en el corazón de Samuel hubo un vacío por ese lazo familiar roto, pero el Señor mismo llenó ese vacío. Y Samuel creció, dice la Escritura, ministrando al Señor, dándole de beber, abriendo las puertas del templo y siendo fiel a Elí. Y creció en su relación con el Señor y no dejó caer ni una de las palabras de Jehová. Fue un hombre que amó la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Jacob también experimentó separaciones dolorosas.
Primero cuando tuvo que separarse de su familia, tal vez. Fue muy doloroso separarse de su mamá. Él era el consentido de ella. Y seguramente hubo dolor y aflicción en su corazón. Pero esa separación fue necesaria porque su mamá no era una buena influencia para él. Su madre fue la que maquinó todo el engaño tratando de obtener la bendición. Otro momento en la vida de Jacob, donde experimentó una separación dolorosa, fue cuando fue separado de José. Lazos familiares rotos son muy dolorosos, pero a veces son necesarios si hemos de llegar a ser honorables, si hemos de llegar a ser hermosos, si hemos de llegar a ser de gran estima a los ojos del Señor. David, en el Salmo 45, él dice: olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Lo mejor es que toda la familia camine junta bajo el mismo yugo. Pero, ¿qué si llegara el tiempo en que eso no fuera posible? ¿Qué si algún día nos encontramos en una encrucijada donde tuviéramos que escoger entre nuestra familia espiritual y nuestra familia natural? ¿Cuál sería nuestra decisión? El Señor dejó esta advertencia en Mateo 10, 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Deuteronomio 33:9, hablando de la tribu de Leví, dice lo siguiente: quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. Uno puede pensar, pero qué hijo más malagradecido, ¿no? Qué hijo más desnaturalizado. ¿Cómo puede decir eso de su padre y de su madre? Y no reconoció a sus hermanos. Y uno puede pensar, qué falta de amor fraternal hacia sus hermanos. Ni a sus hijos conoció. Esto ya es el colmo, ¿no? Qué padre desnaturalizado. Pero noten lo que dice el fin del verso, la razón, la causa de eso. Pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Por seguir al Señor, por guardar la palabra del Señor,
y cumplir su pacto, ellos tuvieron que olvidarse de sus hijos, hermanos y padres. Leví llegó al punto en que sus lazos espirituales, su relación con el Señor, su obediencia al Señor llegó a ser más importante que sus lazos familiares naturales. Y eso para muchos creyentes es algo imposible, ni siquiera es algo que pueden considerarlo. Y escogen seguir con sus familiares, aunque los familiares estén rechazando el camino del Señor. Muchos creyentes verdaderos, genuinos, gente que ha conocido al Señor, que se ha encontrado con Él, prefieren seguir con sus lazos familiares intactos y abandonar al Señor y sus caminos. Pablo dijo algo que a veces no entendemos. Él dijo, a nadie conocemos según la carne. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Recuerdan ustedes cuando unas personas se acercaron al Señor y le dijeron, tu madre y tus hermanos están aquí y quieren hablarte? ¿Recuerdan ustedes cuál fue la respuesta del Señor cuando le dijeron eso? A nadie conozco según la carne. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Para el Señor, el vínculo espiritual, nuestra familia en la fe, es más importante que el vínculo natural, que nuestra familia natural. Y si alguna vez hubiere conflicto entre ambos vínculos, deberíamos escoger el vínculo espiritual y no el natural. Para el Señor, ese vínculo es más importante que el vínculo natural. Pero, tristemente, la familia natural es un ídolo formidable. Tan formidable, tan fuerte, que muchas personas escogen su familia natural y no su familia espiritual. Y fracasan en esa área. El Señor nunca va a pedirnos que hagamos algo o va a hacernos pasar por alguna experiencia que Él mismo no haya experimentado. El Señor experimentó el dolor, la angustia de ser separado de su Padre. Él experimentó ese vacío, esa ruptura en su espíritu. Porque cuando Él murió, fue separado de su Padre. Y no murió en la cruz, murió antes, murió en Getsemaní. Esa separación, ese vínculo entre el Hijo y el Padre fue roto en Getsemaní. Samuel, un hombre honorable a los ojos del Señor, porque amó la palabra del Señor, porque no dejó caer ninguna de ellas, porque experimentó esa separación de sus padres cuando era un niño pequeño. Ahora, hablando de Jacob,
Jacob amaba tanto la herencia, y la herencia es el Señor mismo, que desde el vientre de su madre, él estaba peleando por esa herencia. ¿Se recuerdan lo que sucedió? Él agarró el calcañar de su hermano como para jalarlo y decirle: yo salgo primero. Yo quiero ser el hijo primogénito, recibir la herencia de mi padre. Desde el vientre de su madre peleando por ganar el derecho a esa herencia. Por eso le pusieron Jacob, el que toma del calcañar, o aquel que suplanta. Amaba tanto la herencia que no le importó aprovecharse de una debilidad de su hermano, el hambre, el deseo de comer. Y en la primera oportunidad que tuvo, la aprovechó para comprarle los derechos de la primogenitura. Amaba tanto la herencia que engañó a su papá para recibirla. Amaba tanto la herencia que estuvo dispuesto a soportar los tratos de Dios y permanecer con el tío Labán por 20 años. No salió huyendo cuando Labán lo engañó dándole a la hija mayor en lugar de la menor. No salió huyendo de con el tío Labán cuando el tío Labán le cambió o le redujo el salario, y no lo hizo una vez, lo hizo 20 veces, creo. No, 10 veces, 20 veces, 20 años fueron los que pasó. Imagínense, le cambió el salario 10 veces y nunca fue para aumentarle el salario, fue para bajarle el salario. Él esperó pacientemente en la casa del tío Labán hasta que el Señor le dijo: es hora de que salgas. Él experimentó mucho dolor, mucho sufrimiento cuando estuvo con el tío Labán. Pueden imaginarse la impresión que tuvo cuando se dio cuenta que la mujer con la que se había casado no era Raquel sino Lea. Cuando la vio, imagínense el impacto en su vida. Era como para salir y retar a un duelo de caballeros al suegro, y de una vez. Pueden imaginarse los conflictos que hubo en su casa con 2 esposas, con 2 concubinas. Cuando empezaron a nacer sus hijos, los pleitos. Tal vez algunas veces ni siquiera tenía ganas de llegar a su casa. Mejor me quedo, las ovejas me hacen más caso. Encuentro más paz con las ovejas que en mi casa. Pueden imaginarse aquella vez que regresó a su casa y se da cuenta que sus esposas lo habían sorteado. Echaron suerte. No, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No, me toca acá, hoy es semana impar, tengo que llegar a esta tienda. No, ¿qué semana impar ni que nada? Acabamos de echarnos suertes, te toca acá conmigo, vente para acá. O sea, no fue una situación fácil. Luego sus hijos le causaron mucho dolor. Rubén acostándose con Bilha, Dina por su amistad con el mundo y fue violada, Simeón y Leví matando a los de Siquén, Judá vendiendo a José. Mucho dolor, mucho sufrimiento para dar a luz la vida de Israel. Y Jacob llegó a ser más ilustre, llegó a ser honorable, de gran estima a los ojos del Señor,
porque él amó la herencia, amó la vida del Señor, y por ese amor estuvo dispuesto a pasar por mucho dolor, por mucho sufrimiento, más dolor y sufrimiento que muchos otros, porque sin dolores de parto nadie dará a luz. Hace años yo escuché el testimonio de un hermano. Y él llegó a enamorarse de una joven, pero los familiares de la joven por alguna razón no aceptaban al novio. Tuvieron problemas, tenían problemas. Pero los familiares de la joven, ellos querían que ella cambiara el modelo de los aretes que usaba. No sé, no recuerdo los detalles, no recuerdo si el hermano lo compartió o no, pero los aretes que usaban para los familiares de la novia no le gustaban. E hicieron muchas cosas para que ella cambiara ese modelo y no lo conseguían. Pero un buen día los familiares se dieron cuenta que ella había cambiado el modelo de sus aretes y ahora estaba usando unos aretes más aceptables por ellos, por la familia. Y bueno, se sorprendieron y le preguntaron, ¿y qué pasó? ¿No? Por fin nos estás haciendo caso. Para nada, dice. ¿Y cómo fue que te cambiaste los aretes? Ah, no, es que fulano me pidió que los cambiara. O sea, fulano era el joven con el que ella había empezado a enamorar. Es que fulano, o sea, el novio se lo pidió. ¿Y cómo es que le hiciste caso a él y a nosotros no? Y la respuesta de ella fue, es que lo amo y quiero agradarlo. Y nosotros necesitamos recibir un amor del Señor, porque si llegamos a amarlo, estaremos dispuestos a quitar todo lo que tengamos que quitar de nuestra vida para terminar el viaje. Solo si amamos al Señor, terminaremos la carrera. Solo si recibimos un amor de su presencia, de su palabra, de lo que Él es, soportaremos sus tratos. Jacob llegó a ser un hombre honorable. Era un hombre común y corriente, como todos nosotros, tal vez sin ninguna virtud o sabiduría o atractivo. Torcido y engañoso, eso sí, pero el Señor dijo de él, fuiste de gran estima, honorable a mis ojos, porque él se sometió a los tratos del Señor, no rehusó el camino de la cruz, porque él vio por los intereses de su Señor, porque experimentó separaciones dolorosas, porque llegó a amar al Señor más que las bendiciones del Señor. Un hombre torcido que llegó a ser honorable a los ojos del Señor. Nosotros hemos sido llamados
por el Señor para conocerlo. Podemos llegar a ser hermosos y honorables a los ojos del Señor. Él está dispuesto a derramar la gracia que necesitemos para que nosotros terminemos trayendo gozo y alegría a nuestro Dios, a nuestro Señor, para que terminemos nuestra vida, nuestra carrera, agradando al Señor. Y algo más sobre Jacob es que en el inicio de su viaje, cuando él estaba saliendo de Canaán, él ungió la roca. Y ungir la roca es una figura semejante o equivalente a darle de beber al Señor, o sea, de ministrar al Señor. Y es lo único que nos va a mantener en el camino, si aprendemos a darle de beber, si aprendemos a ministrar al Señor, porque el camino para la carne es la muerte, pero el camino del Señor para el Espíritu traerá su vida a nosotros. Amén. Amén. Qué vida la de Jacob, ¿verdad? Quizá por eso él, cuando fue llevado delante de Faraón, ¿recuerdan parte de lo que él le dijo a Faraón? Pocos y malos han sido los años de mi peregrinaje. Yo siempre me pregunté, ¿por qué da ese testimonio Jacob? Como que no pareciera ser un buen testimonio delante de Faraón, pero estaba siendo honesto y sincero, y fue difícil su caminata. Pero hermanos, llegar a ser alguien apreciado por el Señor, honorable a sus ojos, de gran estima, creo que vale la pena cualquier sacrificio, valle, tribulación o experiencia que Dios permita que pasemos en nuestras vidas, en nuestra caminata. Pongámonos de pie ahí en su casa, los que están aquí, y que Dios pueda ayudarnos recordando estas claves tan preciosas en la vida de un hombre que, a la luz de las Escrituras, y cuando uno lee y compara, ¿verdad?, la vida de Esaú, la vida de Jacob, dice, pues Esaú creo que no era tan mal portado como Jacob. Sin embargo, el Señor dice, a Jacob amé. A Jacob amé. Si alguien se siente como Jacob en algún punto de su caminata, medio torcido, que ha engañado, que ha hecho cosas que no, tenemos esperanza en el Señor. Y que podamos aprender de Él dentro de todo lo que se nos ha dicho, el hecho de que Él nunca, estoy seguro que nunca se cansó de buscar al Señor en todo momento, y eso lo sostuvo, buscar su presencia. En uno de los profetas dice que Él luchó con el ángel, clamó, rogó, perseveró. Que el Señor nos haya así, hermanos. Cantemos
edifico un altar a Dios y que así nos encuentre cada día el Señor. Edifico un altar a ti, oh Dios, en él pondré mi vida. Edifico un altar a ti, oh Dios, mi todo, yo rindo a ti. Te doy a ti todo mi corazón. Escogeré tu voluntad. Te doy mi vida para tu gloria. Tómala, ruego. Edifico un altar a ti, oh Dios, en él pondré mi Encuéntranos edificando altares, Señor, buscando Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra, por animarnos a través de este mensaje, Señor, y poder darnos esperanza
para llegar a ser apreciados, de gran estima para tu vida, Señor, para ti. Que podamos continuar perseverando como lo hizo Jacob, en medio de cualquier situación, circunstancia, siempre buscando tu rostro, Señor, y volviéndonos a ti continuamente. Tú puedes hacerlo en esta congregación, con cada uno de nosotros, con aquel que se sienta más lejos, Señor, con aquel que se sienta más indigno, Señor. Tú puedes hacerlo con todos y cada uno de nosotros. Haz esa obra, Señor. Continúa trabajando en nosotros. Lo necesitamos y nos agarramos de esa gracia hoy, Señor. La gracia que continuamente fluye de tu trono hacia tu pueblo, Señor. En tu gran bondad y misericordia, seguimos esperando en ti, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, amado Padre. Amén. Gracias, hermano, por bendecirnos hoy y estar aquí de visita. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, en sus hogares, y esperamos verlos el próximo domingo, con el favor de Dios. Bendiciones. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a todo a Cristo